desde Montevideo, Uruguay. CX40 Radio Fénix 1330 AM. Acercarte a mí como un retrato fiel. El Trazo, dibujando historias, conectando almas. Un viaje por la actualidad, la cultura, el arte y la música. Todos los martes desde las 18:30. Conduce Germán, el forjador Aquistapache. El Trazo, un programa UMT Producciones. Si vacilas, perdés. Si lo atrapas, lo deshaces. Cambiar de Dios, cambiar de imán, cambiar la piel. Soy cantor que se acunó con el tango compadrón. Madre milonga llorando su amor. Padre tambor africano. Y el paso doble de un barco a vapor. Querencia de gaditanos. Mi sondo corazón. Late a tiempo de camión, diario, feria y mostrador, bohemio y reo, hecho a punta de facón, hecho a trupe y bandoneón, murga, tango y milongón. Venimos de la pausa musical o del primer tema musical, nos agarró conversando, ¿no? Sí, pero conversando de un tema muy interesante que a partir de ahora, en el Trazo, programa número 16, ¿nos escucha? Toca acá. Ahora sí. ¿Sí? Hola. Bueno, el Trazo, programa número 16. Lo veo medio como fuera de enfoque. ¿Qué le pasa? ¿Cómo tuvo su día? El auto lo embromó, ¿no? Ay, Se sí, le rompió la caja de cambios y... Cállese. Bueno, vamos a focalizar. Vamos a focalizar. Programa número 16 del Trazo, el programa que dibuja historias conectando almas. Hoy un programa muy especial. Saludos al operador, Matías Dotto. Hasta las 19 horas, luego se suma Javier Caraballo para darnos calidad técnica en esta emisión. Reiteramos, número 16. Hoy en la mesa Marcelo Favani, arquitecto panelista del programa. Buenas noches. El profesor Álvaro García. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos. Y hoy un invitado de lujo que La verdad engalana que esta sí, mesa, Alfredo Guerra, que hace señas. Por suerte no estamos saliendo por streaming. Dice que le doy mucho vuelo. Alfredo Guerra, Ultra lujo. sinónimo de patrimonio. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, muy contento de estar acá, gracias por la invitación. Bueno, bienvenido. Bueno, ¿cómo empezamos? Hoy hace un rato nos tomamos un café y le dije, nada de improvisación, vamos a tener un guión. ¿Qué guión? El guión lógico de cuando llega un entrevistado. Una pequeña biografía rápida para que la Eso gente por supuesto, pero... sepa de quién hablamos y luego Déjelo vamos a hablar. hablar. No es así, usted no aprende. 5 años viviendo a dos toques y todavía no aprendió. Una pequeña biografía muy sencilla, muy rápida, de Alfredo Guerra. Nació en el año 68, cursa estudios en Facultad de Arquitectura, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, lenguajes audiovisuales para niños y adolescentes en Cinemateca, maneja la técnica del dibujo grafo, tinta, hace arte digital, animación, pintura al óleo, fotografía, exposiciones personales y colectivas. Y luego se empezó, y que le vamos a preguntar cuándo fue, a arrimarse el tema patrimonio.
culminando con la película que todavía, hoy nos decía, antes de empezar el programa, que todavía sigue en cartelera. Semana 20. Semana 20 de exhibición de Montevideo Inolvidable. Y bueno, esa fue la presentación de Alfredo. Tal vez, Alfredo, podemos hablar primero de tu desarrollo como artista y luego pasar al tema patrimonio, si te parece. Vamos a ir de atrás para adelante. De atrás Porque para... el otro día, mira, me invitó Sebastián Alonso, que tiene un taller en la Facultad de Bellas Artes. Cuando yo hice Bellas Artes era Escuela de Bellas Artes. De hecho entré siendo adolescente, liceal, porque se podía entrar con 16 años. Pero ahora es una facultad de artes. Y me invita a que él está inaugurando su taller este año y está presentando artistas del medio a sus alumnos. Así que reunió a todos los cursos, a todos los años, ¿viste los talleres cómo funciona? Como en Facultad de Arquitectura, desde los de primero a los de cuarto, quinto, y les di una charla, ¿no? Entonces hice esto, arranqué del final para atrás, y les presenté el tráiler de la película Montevideo Inolvidable. Les dije, esto es lo último que hice, hasta ahora. Está bueno, Sí, aclararlo, está bueno, ¿no? Porque hasta ahora. pienso seguir haciendo cosas. ¿Quieren que les cuente cómo llegué acá? Les digo, y bueno, y ahí arranqué. Y en realidad, vos me preguntás esto del patrimonio, de cuándo me viene, y yo te diría que lo primero que me acuerdo de mi vida es lo que me gusta, las ciudades. O sea, yo jugaba a hacer ciudades. Iba caminando por la vereda y me imaginaba que las baldosas de los 9 panes eran planos de ciudades, y que los parches de pasto en la vereda eran los parques de esa ciudad, y las calles eran los ríos que había que atravesar. O sea, eso de niño iba caminando y ya me iba imaginando. Después, en la playa hacía castillo de arena, gigantesco, pero gigantesco, que cambiaba el paisaje. O hacía ciudades con naipes, o con libros, o con cajas de cartón. O sea, desde que me acuerdo hago ciudades y dibujo ciudades. Lo interesante que, ahora que dije lo del dibujo, yo cuando he dado clases también, no tengo un curso regular, pero cada tanto armo talleres o me invitan de instituciones para dar charlas o para dar pequeños talleres. Y yo siempre le digo a los alumnos lo que significa dibujar, porque hay un clásico que la gente piensa que saber dibujar es dibujar como los renacentistas. Y estamos de acuerdo que probablemente eso sea es una cúspide de nuestra cultura. Pero no quiere decir que sean la única forma de dibujar ni de representar la realidad, porque justamente aún ellos representaban la realidad, no hacían la realidad. Te parecía muy real, pero no era la realidad. Entonces yo les digo, saber dibujar básicamente es saber mirar. Entonces, como yo, si me preguntan qué soy, más allá de ese currículum que leíste, yo siempre digo que soy un dibujante. El arte de dibujar lo desarrollé porque desarrollé el arte de mirar. Y lo que tenía para mirar era la ciudad. ¿Y qué ciudad? Montevideo. Entonces, me la conozco, no te diré de memoria, pero empezó así. Y entonces también me tocó en la adolescencia ser testigo de la desaparición de buena parte del barrio de Pocitos. Y aún siendo un niño, había algo en eso que estaba ocurriendo, sin entender los motivos, que me producía un dolor físico, vamos a decir. Me parecía mentira que estuviéramos deshaciéndonos como sociedad, como ciudad, de en muchos casos joyas, ¿no? De la arquitectura, cosas que incluso mi vieja, con la que salía a caminar muchas veces, me decía, fíjate que esta casa fue inaugurada en el año 20, 25, 30. Y estamos en el 80 y en el 80 capaz y la están demoliendo. O sea, unas vidas útiles de cosas hechas para durar por siglos que terminaron durando 50 años. Es un despropósito. Así que me fui por las ramas. No, buenísimo. Porque además, muy interesante. Toqué varios temas. Tocaste un tema en particular, porque también Pocitos me tocó Lo viste. vivir y desde chico en la Mondiola, digamos, Pocitos nuevos para que quede más fino. Y Altos depósitos. Me encanta, altos y depósitos. lo que te demolían era la niñez cuando eras grande. Exacto. ¿No? Pero de chico, o sea, te demuelen los recuerdos, te demuelen las vivencias, y además te empiezan a separar el barrio.
porque por razones económicas se deshacen de las casas y las casas no son recicladas y no mantiene el perfil. Ni la calle, ni el barrio, Ni la gente. ni la gente. La gente que se va. Entonces tenés una migración, un movimiento migratorio y sin periodo de adaptación, están encajados ahí. Me hizo acordar una anécdota que me contaba un amigo de Estados Unidos ahora, también, ¿no? como encajan en edificios vacíos, encajan una cantidad impresionante de inmigrantes, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero sí, porque obligan a transformar la interacción entre los ciudadanos del barrio. A prepo. A prepo, De de pesado. prepo, de pesado. Y Posito, o sea, si te acordás, hasta la fábrica de caramelo que yo le decía a Germán de Ravera, ¿no? Que era el abuelo de un amigo mío arquitecto. Leo Ravera. Leo Ravera, que le mandamos un saludo grande. Es hoy el devoto, ¿viste? De 26 de marzo. Sí, sí, señor. Es verdad. Y echó carozo, porque dejaron el frontón de asco, ¿viste? Sí. Hablábamos lo de las señoras de la Rambla y Martí, digo, no te quiero sacar No, tampoco, este es un programa que en la previa le cuento a los oyentes que me reí mucho charlando con los aquí presentes, hablando de todo un poco, y que tampoco me gusta transformar el tema del patrimonio como en una cosa de necrológica, ¿viste? Porque hay una realidad también, y es que las ciudades son lugares muy complejos y son lugares que tienen vida propia y que cambian. Sí, son organismos vivos, ¿no? Son La organismos ciudad. vivos, porque las ciudades son las personas que viven en ellas, ¿no? Entonces hay una realidad, es que las ciudades se mueven, cambian, se diversifican, prosperan, decaen. Pero hay formas también de colocarse en esas situaciones. Por ejemplo, por eso también a veces me da la sensación de que no tendríamos que inventar nada, que hay muchos ejemplos para ver de buenas prácticas, de ciudades que han sabido convivir y poner a convivir su pasado, su presente y su proyección de futuro. Y en una ciudad como Montevideo, que tiene, que ahora estamos en el bicentenario de la nación, ¿no? Que fue hace 100 años una ciudad pensada tan adelantadamente que recién hace unos años el Boulevard Artigas cumple la función para el que fue diseñado, o sea, para el caudal de tránsito que fue diseñado. Imagínense con la previsión. la previsión, exacto. Entonces me gustaría más conectar con esas cosas, ¿viste? Y me gustaría conectar con qué pasó, cuando perdimos esa capaz que el término sería, es medio raro, pero es cuando nos dejamos de creer que esta ciudad estaba buena, cuando nos dejamos de imaginar futuros, y cuando empezó a pasar que el cambio en la ciudad empezó a estar determinado por agentes que uno no vota. ¿Me explico? Pero pensar en eso es una necrológica en sí. Está bien, Porque pero es muy depre pensar, el análisis te lleva indefectiblemente a una visión muy crítica, en la cual hasta la propia cultura de las personas tiene que ver, ¿no? está bien, pero insisto en que nombré varias cosas ahí que son, que tienen un atisbo de optimismo, ¿no? Correcto. Como, para que no sea todo, porque a mí me pasa. Yo les dije que a mí me duele como si Exacto. viera lastimar a una persona cuando le dan una casa y la demuestra. Yo, una cosa que ahora escuchándolos a ustedes, ¿no? Que vienen además del palo de la arquitectura y que manejan también la historia del arte, ¿no? Que bueno, yo por ser profesor de historia y estar vinculado a los temas del pasado, obviamente que me atañe, digamos, ¿no? Una profesora en el IPA nos decía siempre, ustedes cuando caminen por las ciudades, miren para arriba, ¿no? Porque claro, si uno mira a la altura del ojo, en realidad lo que ve son las marquesinas o ven las vidrieras. Exacto. Y cuando uno mira para arriba aprecia el origen
de la arquitectura, el valor patrimonial que tiene un edificio, que a lo mejor capaz que es un supermercado, pero arriba hay un frontispicio de una vieja fábrica de principios de siglo. Pasa mucho en 18 de julio, El 18 de julio que tenés es- las marquesinas, claro. y después... 18 parte de del julio en ese edificio. sentido es emblemático, pero además uno ve, yo qué sé, le digo a mis alumnos, ustedes miren incluso para arriba de algunas casas que están hasta los años de construcción, Es verdad. ¿no? Están Sí, sí, en con molduras, un sello en una moldura. en molduras están los años en las cuales fueron construidas. Pero además de eso, una de las cosas que estaba pensando ahora mientras los escuchaba era también que cuando uno piensa en el patrimonio arquitectónico de una ciudad cualquiera, también lo lleva a uno a pensar en la valoración que uno hace del pasado, del país en general, ¿no? Y qué valor le damos nosotros a nuestra memoria, a nuestro pasado. Vos decías recién, Alfredo, lo de las casas de 60 años que ya las están demoliendo. Pensemos que Montevideo es una ciudad que tiene 300 años, para redondear, ¿no? Más allá de la polémica del proceso fundacional y tiene 1724. 300 años. Tiene 300 años. Una ciudad que además al principio le costó mucho crecer, digo fines del siglo XVIII, por razones de la muralla, etcétera. Pero cuando empezó a crecer bastante rápido, ¿no? Cuando tiraron abajo las murallas, después empezó la ciudad nueva, la ciudad novísima, y así Superada sucesivamente. la Guerra Grande, Exacto, aquello fue una explosión. A partir de 1860, para redondear, Fue una locura. fue una locura de construcción, además la llegada de los inmigrantes, Exacto. eso alienta también la creación de viviendas, en fin. Ni que hablar principio del siglo XX, con la proyección de los parques urbanos, ¿no? El Prado, proyecto de las avenidas. Las avenidas, ahí está Boulevard Artigas, o sea, una serie de grandes... Esas ideas haussmannianas. Claro, exactamente. La influencia claramente de la arquitectura parisina, Parisina. fue fundamental. Ahora, es curioso que toda esa previsión arquitectónica, hoy no sé si se sigue valorando. Y desde el punto de vista histórico, yo no sé hasta qué punto seguimos valorando nuestro patrimonio y qué visión tenemos acerca de nuestro pasado en función de ese patrimonio. No sé si soy claro en lo que quiero plantear. Muy claro. O sea, de hecho, a ver, lo hemos hablado acá en alguna oportunidad en el programa, ¿no? Cuando hemos hablado de temas históricos en Sí, general. o cuando vino Daniel Elizalde. O cuando vino Daniel a hablar sobre 18 sobre de el julio. libro 18 de julio, del Exactamente. primer tramo de 18 de julio. El tema, por ejemplo, de la fundación de Montevideo, la ciudad, ¿no? El aniversario de los 300 años, etcétera. ¿Cómo no se valoró todas esas cosas? No se hicieron grandes festejos, tampoco se hicieron grandes No se hizo obra. no se hizo, bueno, obra No ninguna. se hizo obra. Eso es algo ¿No? que extraño, ¿viste? Para los festejos de una ciudad, qué mejor que darle una lavada de cara. Por Claro, ejemplo, claro. estuve en Roma hace no tanto. Bueno, pará, ¿y cómo se valoriza en países que tienen una larga historia su patrimonio arquitectónico? hay Es decir, ciudades que sí. mantienen edificios que tienen 400, 500 años. Bueno, Sí. ni hablemos de los monumentos, ¿no? O sea, yo que sé, Roma, por Sí, ejemplo. claro, justamente yo estaba qué sé. contando de Roma. Claro. Estaba contando de Roma, pero porque me junto dos cosas de lo que estaba diciendo. Una, como uno, en general, la gente tiende a pensar que lo patrimonial es patrimonial por viejo. Claro. Y en realidad, pensemos en cosas que nos tocan a los uruguayos, como por ejemplo, no sé, Maracaná es patrimonial y es de anteayer. Seguro. Digo, En términos históricos es exacto. de hace Y así 2 minutos. Así que no deberíamos poner en la misma bolsa lo viejo por ser viejo no necesariamente es patrimonial. Claro. Y viceversa. En Europa, claro, esa discusión casi que no se da porque todo es muy viejo. Claro. Ahora, entonces le digo, estuve en Roma hace no tanto y había estado en Roma 20 años atrás. Lo que más me asombró fue primero las hordas de turistas, de las cuales yo era parte, así que no puedo decir nada. Pero lo otro que me asombró es cómo habían bruñido la ciudad. Yo recordaba una Roma negra que chorreaba el hollín de las cosas, los monumentos dramáticos, todo ese barroco más barroco porque todo estaba sucio y manchado. Claro. Y ahora todo el mármol es blanco. Las fuentes son blancas, prístinas. Las estatuas son blancas, las fachadas están recién pintadas. En el circuito más histórico, ¿no? También está llena de basura y de tagueo y de grafitis, ¿no? Claro. Pero bueno, el cuento era porque, como se venía el jubileo, trabajaron para festejar ese jubileo, limpiando y poniendo en valor la ciudad. Que
ponerse de acuerdo en que Roma es valiosa no cuesta tanto. Ponerse de acuerdo en que Montevideo es valiosa parece que está costando mucho. Y es algo que en general las personas dan por sentada las bondades de Montevideo. La Rambla no está ahí porque la proyectó un ángel. Es una idea de gente que la llevó a cabo. Es una obra de ingeniería monumental. Monumental. Porque uno si se pone a pensar en la construcción de la Rambla, primero que llevó Hicieron como 20 polders, años, ¿no? Hicieron polders, como le ganaron tierra al mar. Exacto. El año pasado vino un amigo arquitecto, que él es paulista, es chileno, pero vive hace 1000 años en San Pablo. En 2 días le sacó me dijo, qué linda ciudad, no por lo... O sea, entendió, dame un plano, me decía, claro, ahora entiendo. Claro, San Pablo es una ciudad que creció exponencialmente en muy poco tiempo y no está diseñada. Se hizo lo que se pudo sobre la marcha. Claro. Pero él acá en Montevideo en 2 días entendió los ejes, entendió Agraciada y 18, claro, y Boulevard Artigas y la Rambla y los 8 parques, de octubre, Avenida Italia. Exacto, y las cuadrículas, lo entendió. Claro. Y Avenida Centenario, y le encantó. Pero es una persona formada en arquitectura. Para la gente común se les pierde eso, que es un gran valor, eso que vos decías, ¿no? Claro. Un cambio de paradigma, pero no solo en la arquitectura y en el urbanismo, hubo un cambio en la fabricación de objetos en el mundo. En pocas décadas pasamos de ropa, electrodomésticos, autos, casas que se hacían para durar, a todo eso mismo que se hace ahora para cambiarlo todo tipo el tiempo. Desechable rápidamente. Desechable, sí, exacto. sin duda. Entonces es muy difícil pensar, porque para que algo se patrimonialice, o sea, que para que algo cobre valor, tiene que por lo menos perdurar, ¿no? Para empezar, perdurar. Y veo muy materialmente. Sí, sí. Ahí existen los patrimonios inmateriales también, pero claro, en términos de la arquitectura, los intangibles. Pero en términos de la arquitectura, está bravo eso, porque lo que estamos fabricando ahora no está siendo hecho para durar. Les pongo un ejemplo que siempre me encanta. Yo tengo otro, dale. En la década del 20, principio del 30, se inaugura la sede central del Banco República, en la Ciudad Vieja, en Cerrito. En la calle Cerrito. Monumental. Impresionante. De Beltroni, del arquitecto Beltroni. Es una cosa... Que tenía un objetivo económico, además, que era darle, esto lo digo, un dato, ¿no? Era darle solidez financiera, para demostrar la solidez financiera que tenía el Banco República. ¿Qué ejemplo? ¿Qué te parece? O sea, los bancos República, si ustedes los analizan, sobre todo los construidos en la década del 20, de la década del 30... Sí, el 8 de octubre también tiene más son chico, todos pero monumentales, con grandes macizo, columnas, incluso hasta columnas griegas, son ¿no? inexpugnables. Exacto. Y el argumento era para demostrar la solidez financiera que tenía el banco. Exactamente. O sea, eso es pensar la arquitectura en función, función del objetivo del edificio. Exacto. ¿No? Y eso estamos hablando también de un edificio que funciona como un símbolo, claro, que está pasando un mensaje a la gente. Podés poner la plata acá porque esto no se cae más. Esto no se cae más. De hecho, claro, si ustedes pasan por ahí, al día de hoy es fuera de escala. No sé cuánto tiempo más va a tener que pasar para que ese edificio un buen día digas, mirá, ahora sí, ya está a escala, claro, de la ciudad. Sigue estando. Es fuera de escala, es totalmente fuera de escala. Piensen en una... Incluso entrar al edificio es fuera de escala, ¿no? Porque uno mira el vitró, por ejemplo, con el escudo y ya es impresionante, ¿no? O sea que yo, una cortita, viví 8 o 10 años en Ciudad Vieja, muy cerca de ahí, y era mi banco. Claro. Y entonces siempre tuve muchos amigos en el exterior, entonces venía a visitarme y yo les decía, ¿me acompañas al banco? Ay, Alfie, qué embole. No, te juro que te va a gustar. Claro. Y flipaban, ¿entendés? Dicho esto, piensen en una sucursal bancaria hecha en los últimos años. Claro. Sí. ¿Qué es? No, es una puerta, es vidrio, con un vidrio, es yeso, y es ploteo. Sí. Exacto, ploteo. ¿Qué va a quedar de eso? Claro. Entonces... O sea, da lo mismo que haya un banco que un kiosco. Que un mini market. Un 24 horas. A lo que voy. Hoy un banco, el mensaje que pasa es otro. Es otro país, en otro país. Pero sobre todo es otro lo que la gente pretende de un banco también. Es otro lo que la gente pretende de una casa, no quiere vivir toda también su vida. También yo creo que le han convencido de eso un poco, sí. ¿no? Eso es muy probable. Muy probable, ¿no? Germán, eso es muy probable porque... De ver ese banco y decir, qué bueno, qué moderno.
yo creo también que juegan varias cosas. Me estoy metiendo en camisa 11 varas porque estamos hablando de cosas más culturales, Sí. ¿no? De cosas que han cambiado a nivel de la cultura total, ¿no? Entonces vos ahora no tenés a nadie que quiera vivir siempre en la misma casa. Eso también atenta contra esto de que, bueno, ¿por qué habría de perdurar Hoy una cada vez casa? el sueño de la casa propia Exactamente. está cada vez más lejano, ¿no? mucha Entre otras cosas porque a la gente tampoco le interesa ser propietaria, o sea, hay gente que le interesa Lo que pasa es que alquilar y, te- Es muy la toalla. difícil e ir también. yendo. Claro. La gente se da cuenta de que no tiene acceso, que es muy Claro. difícil. Otra cosa que pasa es que lo que está de moda no es vivir en una casa antigua. Lo que está de moda, lo que te da este estatus o lo que simboliza que una persona tiene éxito es vivir en algo nuevo, moderno, con amenities. Con amenities, Las con amenities. gimnasio. ¿A usted Entonces- que le gusta el gimnasio? Sí, a mí me gusta eso. Entonces, El cowork. se dan Oh, cuenta que fantástico. estamos hablando de cosas que superan ampliamente la materialidad. Exacto. Estamos hablando de cultura que ha cambiado radicalmente. ¿Qué se hace contra eso? No sé si contra. Bueno, yo en mi trabajo como dibujante, como en las epopeyas estas que hago en cada elección de Guerra Intendente, Guerra Intendente, en vamos a la hablar de eso. película, yo lo que hago es tratar de mostrar, ¿viste? De nuevo eso, porque soy un dibujante y yo qué sé hacer, sé mirar. Yo sé mirar, entonces lo que me gusta es mostrarle a la gente lo que veo. Lo que veo implica todo, lo lindo y lo feo. Entonces, ese es como, yo siento que esa es mi labor. Cuando lo logro me siento contento. Y eso es lo optimista, lo que yo te iba a decir, ¿no? La parte del optimismo en todo el bajón de la pérdida del patrimonio. Justamente a mí me gustó mucho que hubiera esta acción tuya, me parece como acción individual muy influyente para, como se decía antes, para generar conciencia, ¿viste? Pero en general, como vos no imponés, vos mostrás y Exacto. compartís, y no es de prepo, yo creo que tenés, por lo que he visto, y vas a seguir teniendo una cantidad de adhesiones a la mirada tuya. Y cuanto más adhesiones tenga, ese va a ser un cambio cultural. Sí. Yo eso lo suscribo totalmente. Bueno, un poco la prueba está en este evento de la casa esta que querían demoler, la quieren demoler, enfrente de la Facultad de Ingeniería, que hay un movimiento Pero la otra, social. la de Julio Ve César la gente ahí. y Luis Lama. Esa, por ejemplo. ¿Entendés? Esa está a una cuadra de mi casa. ¿Sabes qué? Esa además, hoy recordé, hablando con una persona, una cosa muy interesante. Vamos a hacer la historia, ¿te parece? Porque cómo no. en una casa de los años 60, del arquitecto Peirú, una casa que, para que se la imaginen los que nos están escuchando, podría estar en un catálogo del 1960, de cómo Total. sería una casa de 1960, y respondía a todas las exigencias estéticas de una casa de 1960, de revista, lo que se llama una casa de revista. Una casa de, ahí va, Y de que- catálogo. de de catálogo, catálogo, qué y que desde el momento en que fue construida hasta sus propietarios en ese momento no le habían tocado nada. Entonces se usaba mucho para filmaciones, de ahí yo la conocía. Trabajé mucho tiempo en filmaciones, porque era un lugar que vos llegabas y ponías la cámara y era 1964. Claro. Y le vestías a la gente como... Era Era una escenografía. un día me avisan, che, pusieron un cartel, van a demoler esta casa. Buah. Y yo estaba con... esto era en el año 15, por ahí, y estábamos haciendo esta exposición grandísima sobre la ciudad de Montevideo que se llamaba Guerra Intendente en el 2015, que presentábamos proyectos y cosas. Entonces tenía mucha gente, nucleaba mucha gente. Nos fuimos, hicimos la cadena humana, involucramos a la universidad, a la Facultad de Arquitectura. Al final lo logramos. ¿Y sabes lo que la intendencia le ofrece a los que eran los dueños, los promotores que iban a demoler y construir? Una cosa muy salomónica, que no se hace mucho, pero que solucionaría muchas veces estos dilemas. Y es que le dijo: no la demuelas y yo te doy una excepción de altura a 5 cuadras de acá, en un predio que no tiene valor como esta casa. Claro. Y aceptaron. Y jugar esa carta me parece fundamental para empezar a revertir estos fenómenos. Vos, hay que ponerse también, yo he madurado con los años y entiendo que en estos temas hay mucha gente sentada a la mesa, hay muchos intereses en una Sí, ciudad. por supuesto. Claro. Y que vos también tenés que escuchar. No, también no. Vos tenés que trabajar con el sector privado y con Sí, los sí, promotores. Son
tienen que Además ser. no podemos negar que esas cosas también generan mano de Pero ni obra, que hablar. por supuesto, la construcción es Vos sabés que impresionante. tengo una pregunta técnica. Sí. Y sin que te metas en camisa 11 varas y opines como no se debe opinar del trabajo de otra persona, ¿no? Pero, ¿qué opinión te merece la decisión, la intervención en la confitería Cantegrill? Del punto de vista de dejar la cáscara y digamos, hacer de nuevo el interior e incorporar una cáscara que en realidad tendría que haberse conservado completamente. Es decir, vamos al nudo de la pregunta. La confitería Cantegrill es una referencia, no es para que opines sobre el caso. Te entiendo perfecto. Tengo un problema con esas soluciones, ¿sabes? Me parece... Ahora se está viendo mucho que se demuele una casa estándar. La casa estándar es la casa del patio con claraboya. Mucho por calles como Soriano, Rodó, Maldonado, Canelones. Están siendo muy tensionadas esas calles. Se está demoliendo mucho con una nueva modalidad que es dejar la fachada de lo que había, que normalmente son estas casas estándar de principio del siglo XX, muy lujosas, unas fachadas muy trabajadas, a veces de un piso, a veces de dos, y construir atrás de esa fachada no algo de ese tamaño, sino una torre de 30 metros de altura. Correcto. Mi problema es con eso, porque si se dejara la fachada y atrás se montara una estructura del siglo XXI del tamaño de la fachada, Sí, Claro. o un piso más, como mucho, Pero 30 retranqueado, pisos, o 20. pero 30 metros. Bueno, Sí, eso nos vamos de nuestra ciudad, pero el Hotel San Rafael de Punta del Este. Bueno, una locura. Eso es una pero a mí para es terminar una de, desprecio. para terminar de Sí, responderte, claro. ahí hay un problema ético que no se está resolviendo. Por un lado, el desarrollador hace el saludo a la bandera y dice, miren cómo protejo el patrimonio, Claro. dejando una fachada La fachada. testimonial. Ahí va. Por otro lado, la arquitectura contemporánea pareciera que no se siente lo suficientemente cómoda o fuerte como para mostrarse ella sola y necesitar esa mascarita delante que Para justificar su que la existencia. justifica. Es una máscara, vos lo dijiste. Es una máscara. Es una máscara de otra persona atrás. Exacto. Entonces vos decís, Entonces vos no es sincera. salvaste una casa, salvaste en el sentido, las casas no son las fachadas solamente, son Exacto. espacios, son patios, son materiales. espacio y volumen. No, por además eso, la y no casa lo le respetan. da al propietario o al que la habita. Perdón, No te me interrumpí. No, pero dejalo. En los años 80 y 90 el Banco Hipotecario tenía unas líneas de crédito muy interesantes con las cuales se hicieron infinidad de reciclajes que salvaron de alguna forma barrios como Cordón Sur, Parque Rodó, que son estos reciclajes que vemos hasta el día de hoy, fachadas conservadas y adentro en estos caserones se hacían varias unidades de vivienda. Sí, 5 o 6 unidades. Con mayor o menor éxito, con mayor o menor gracia, pero eso conservó la fisonomía de una zona muy grande de Montevideo. No sé por qué eso se interrumpió, porque era una muy buena solución. Ahora, imagínate que saltamos de eso, que era una buena solución, a dejar la máscara de una fachada y construir una torre atrás. Fuimos para atrás, Sí. fuimos para atrás. Esa era la pregunta, porque a mí Fabini, me interesaba. Fabini no Fabani. ¿Se acuerda que tenemos una pausa? Porque lo No, veo. No, Los auspiciantes que están desesperados por salir al aire. No, lo que pasa es que la charla también está muy Claro, buena. Lo que muy pasa buena. que- Pero es cortita la pausa. Usted póngase las Tenemos pilas y muchos mensajes. haga un programa de más horas. Bueno, poniendo esta balanza, decía Olmedo, Pero ¿para qué usted tiene los millones que tiene? de amigos. No, dice Roberto ¿y Carlos. las estancias? No, tenemos muchos mensajes María Dolores. de oyentes, pero no puedo leerlos todos porque se nos va la hora. Marcelo Luquesini le manda saludos, que dice que usted vivió en la zona donde vive él, Julio César, y cerca de la Rambla. Y yo Pereira Luz y Luis Lamas, y él Julio César y Luis Lamas. Tenemos saludos de Antonio y Medio de Madrid, que está mucho un más abrazo. adelantado en la hora. Saludos para, dice, muy Abrazo. interesante programa. Tenemos saludos de Javier Míguez de Punta Carretas, que iba a preguntar sobre el barrio de la Mondial. Usted ya habló algo, y también Alfredo. Y por último quiero nombrar brevemente, porque mandó un mail más largo que la Biblia, Eduardo de Motorcico, el amigo psicólogo. Eduardo, claro. Pero quiero extraer esto. Dice, la palabra patrimonio viene del latín patrimonium, que se compone de dos vocablos. Pater, padre, y nomium, lo recibido por el padre. ¿Acaso estas demoliciones no nos remiten de alguna manera a lo que decía Sigmund Freud, psicólogo? El matar al padre simbólicamente. Excelente programa, saludos, Eduardo de Motorcico.
Vamos a la pausa brevemente y venimos con Alfredo Guerra y siguiendo hablando de patrimonio. Y Freud, porque esa la voy a levantar esta. Dale, Está buena. Sí. levantó el centro, va a definir Alfredo Guerra luego de la pausa, rápido, a la pausa. AFMU, Asociación de Futmesa del Uruguay, inspirado en el viejo fútbol con botones. Los esperamos a practicar este deporte de mesa en la cantina del Club Capurro, Capurro 922, con la excelente atención de Marga y Alberto. Contacto 099 18 31 93. Aluque SRL, más de 38 años de experiencia en fabricación de carpintería general de aluminio. La mejor ecuación calidad-precio. Series Proba, Gala CR, Suma y línea monobloc de aluminios del Uruguay. WhatsApp 094 409 352. En Instagram @aluquealuminio, www.aluquesrl.com. Canteros de Caná, vinos de autor, donde el arte y la pasión se fusionan en cada botella. Pedidos al 095 032 068. En Instagram, Canteros de Caná. En Facebook, Vinos Canteros de Caná. Los Libros, literatura en general, educación, infantiles y en particular, historias sobre la emigración gallega y española. Colonia 1551. Teléfono 2401-2905. Panamar Sociedad Anónima. Pega 1, pega 2, pega 3. No es ni amarilla ni roja. ¿Qué es? Adhesivo epoxi pegatanque. Importa y distribuye Panamar Sociedad Anónima. Teléfono 2-200-5619. Don Agustín Viajes y Turismo. Servicio integral desde 1997. Con profesionalismo, respaldo y compromiso. Avenida 18 de Julio 1236. Teléfono 2903-2680. Celular 091-339-099. Página web www.donagustinviajes.com.uy. Email contacto donagustinviaje@gmail.com.uy. Volvemos con El Trazo. Viejo barrio, que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Con tu negro murallón desaparecerá toda una tradición. Viejo barrio sur, Triste y sentimental, la civilización te clava su puñal. En tus calles de ilusión fue donde se acunó el tango compadrón. ya no está tu famosa muralla, cuyas sombras sirvieron 1000 veces de testigo a los guapos del Haya que morían. Venimos de la única pausa del Trazo hoy, tardísimo, porque está tan interesante el tema, hablando con Alfredo Guerra, con Marcelo Favani. Estoy con Cavani, ¿será porque Sí, está en el ocaso de su ojalá, carrera? No. Ojalá. Ya saben, todos los Y salió cheques eso. a nombre de Favani. Y el profesor Álvaro García. Se incorporó a Consola Javier Caraballo, otro de nuestros grandes operadores. Seguimos con el tema que nos compete hoy: patrimonio, arte, pintura, ¿Y el invitado? diseño. El invitado Alfredo Guerra, que va a tomar un concepto que mandó un oyente, Eduardo de Motorcico, que habló de Freud. Yo, sí, ¿sabes por qué? Porque Sí.
No por Freud lo voy a tomar. claro. Lo voy a tomar porque de un tiempo a esta parte la palabra patrimonio me rechina bastante, ¿sabes? La palabra en sí. La palabra patrimonio, por eso del pater y porque tiene reminiscencia de pater, de patria, de cosas. Incluso vos decís patrimonio, en general la gente se imagina naftalina, ¿no? Se imagina algo medio Es verdad. museo, patrimonio, ¿no? Y no invita mucho a las nuevas generaciones. Entonces yo estoy más para usar más términos como memoria construida. Porque memoria es algo que todo el mundo entiende. Todos tenemos memoria. Todos tenemos una memoria con la ciudad. Esto que vos hablabas. Sí. Todos tenemos una memoria propia con la ciudad. Y después todos tenemos una memoria colectiva de hechos que han ocurrido en la ciudad. Y que están marcados por la ciudad. Bueno, era eso nada más. No, pero está interesante el concepto. Yo quería comentarles una nota que vi creo que fue en Instagram. Sí, muy cortita pero muy jugosa. Rápidamente, Frank Lloyd Wright, uno de los arquitectos más famosos del siglo XX de Norteamérica, tuvo un sueño medio utópico, hizo unas casas usonianas, se llaman así. Ahora está a la venta una que el propietario es el propietario que la mandó a construir, tiene cerca de 100 años, le hicieron una entrevista. ¿Y sabe lo que dijo? Que vivió tanto por las bondades que le dio la casa que le diseñó Wright. Qué divino. Preciosa, es muy cortita la nota, pero quería compartirlo porque realmente a mí me emociona. Agradece a Wright haberle dado toda la arquitectura orgánica que hacía Wright y por eso llegó casi a 100 años. Si la quiere comprar yo le paso el dato de la inmobiliaria. No piden tanto. ¿Cuánto? No me acuerdo. Una cifra bastante interesante. Usted compra. Pero usted tiene plata. No, yo también, sí. Bueno, seguimos. No más que usted. Alfredo, de hoy para atrás íbamos, ¿no? Con tu... Bueno, sí, porque arranqué contándoles eso, ¿no? De mi relación con la ciudad, como siempre me gustó mirar la ciudad. Y bueno, y después casi de forma orgánica estudié arte, en Bellas Artes, estudié cine también en Cinemateca, un curso para adolescentes que estaba muy bueno. Sí, lo dije hoy, sí. Muy Exacto. bueno, en plena dictadura era esto aparte, era yo siempre me pregunto cómo mi viejo encontró ese curso. Mi viejo tiene unos recursos de repente que me dice, ¿te interesaría hacer un curso de cine? Y digo, pero claro, Eloy Shirley lo llevaba adelante y otro grupo de cracks. Cinemateca, que en la dictadura era como una especie de refugio. Era una especie de refugio. Era un faro. Exactamente. Sí, faro, claro. Y bueno, nada, eso, mirábamos cine, o sea, teníamos 16 años y yo ya había visto del acorazado Potemkin para acá, no sé, todo, ¿entendés? Porque te formaban así, ¿viste? ¿Sí? ¿Qué edad tenés? 14, 15, dale, vamos. Sí, mi padre me hizo ver Solaris y nunca la pude entender porque era chico importa, yo, pero me hizo ver Barman. y los parados de Cherburgo también, me acuerdo clarito. Y después Bellas Artes y después Arquitectura de una forma bastante natural. Lo cierto es que no terminé ninguna de esas carreras, porque rápidamente Yo tampoco, acá tenemos solamente el arquitecto del grupo. No lo recomiendo a los jóvenes que están escuchando esto, terminen las carreras. Claro. Yo no lo hice porque por varios motivos, pero uno de ellos fue que me enrolé en el mercado laboral rápidamente y me enrolé en eso de viajar por el mundo y por terminar de educarme por ahí. No es lo más recomendable, pero bueno, a mí mi trayectoria salió así, y fui siempre, ya fuera que dibujara, ya fuera que hiciera estas exposiciones de guerra intendente, poniendo el tema de la ciudad cada vez más en el centro del asunto. Y si al principio fueron ciudades utópicas, ciudades que podían ser cualquier ciudad, rápidamente se transformaron en Montevideo. Entonces mi desvelo por este tema de mi ciudad, me acuerdo la primera vez que dije en una entrevista que yo amaba Montevideo. Me sonó raro a mí decirlo. La persona que estaba entrevistando me miró raro también. Ahora viste que es común decir, la gente se dice te amo mucho, Sí, no o amo tal cosa. Sí. Se banalizó un poco. Sí. También admito que Lo amo, Fabani, a pesar de que no parezca. Qué lindo. ¿En serio? Qué Sí, lindo, claro que qué sí. lindo. Me quebré. No se emocionen. Me quebré. A lo que voy, hacer un statement de ese nivel, a mí me parece que es necesario, porque vuelvo a lo que hablábamos al principio, me parece que nos falta como montevideanos un poquito más de querernosla, ¿viste? Yo he ido a ciudades que, no voy a dar nombres, ¿no? Pero he ido a ciudades que no le llegan al talón a Montevideo,
pero sus habitantes están orgullosísimos. Orgulloso. Por ejemplo, No una. puedo, ¿No? queda feo. Bueno, queda feo. queda feo. Yo le digo, A ver, dígalo usted que él no compromete la guerra. Almería. Almería no conozco. No, Almería yo tampoco. tiene. Usted vivió ahí, ¿no? Sí. Tiene un orgullo de la ciudad tan gigante, Mirá. tan gigante, y un cuidado de cada rincón, cada calle, de cada barrio, ¿Te das pero cuenta? mira que hasta en las afueras, hasta en la montaña, porque se desarrolla de la montaña, ¿Y viene una ciudad de bajando. cuánta gente? ¿De cuántos 180.000 habitantes? habitantes. Bastante. Y todos los años tenés festivales por la principal, por el Paseo de Madrid. Acá no tenemos ninguna ciudad del interior que tenga esa Muestra ¿no? de autos Paysandú y Salto antiguos son en la Paseo de Almería, y la cierran todos los años, y tenés la feria que le dicen ellos. Y nosotros decíamos, pero ¿por qué Montevideo? No sé si alguna vez tuvo, porque, ¿sabes qué? Primero me acuerdo del carro del Chaná, cuando era chico. Sí, porque ya estoy. Tiene sus Tengo mis canas, añitos. ¿eh? Yo no tengo canas, por suerte, nos salimos por streaming, pero Yo no me que la tiño audiencia ahora, sepa que pero tengo el pelo 60 negro años. completo. Vos sos rubio, lo que pasa. Exactamente. Claro, es un rubio cenizo. Rubio ceniza. Exacto, ese es el hollín. Sí, Es smog. Porque trabajan en CAP. no es rubio Ay, panadero. yo le comenté a Alfredo que trabaja en ANCAP, otro programa que va a venir, ya lo conminamos a que venga otro programa, porque no hablé del edificio de ANCAP, que yo por él tengo un gran orgullo. El edificio de Pero- ANCAP, pará, y en la refinería, el barrio que hicieron, el barrio del sí, el movimiento barrio, moderno este que hay, que es exactamente. una maravilla. Y después te voy a invitar en la planta Capurro, tenemos un museo, que yo hasta hace 2 años trabajaba con el equipo que lidera Miguel Romero, que es auspiciante del programa, está todo relacionado. Hay un museo de ANCAP que es muy interesante, donde fue la primera facultad de química. Wow. Y la calle que accedes hasta ahí es una calle ecléctica, porque hay obras de Dieste, Es eso de a lo que me Lorente, refiero yo. a eso, Sí, el polo sí. Capurro. Capurro. Porque dentro de la refinería también hay 5 edificios de Lorente Eso que es una fueron locura, eso es una locura. que fueron designados Patrimonio Nacional. Claro, pero podemos eso hablar es lo todo. que hablábamos al principio del programa, de toda esa lógica que había en torno a esos grandes edificios o en torno a esos Bueno, grandes seguro, proyectos, que estaban rodeados de un montón de planificación detrás, ¿no? O sea, la idea esa del desarrollo urbanístico en función también de las necesidades de la sociedad. Y cómo se pensaba eso, proyectos que eran de a 100 años, ¿no? La obra de ANCAP es monumental, pero no solamente la del edificio Avenida Libertador, la refinería. O sea, hecha además en tiempo, porque empezó en el año 31 y ya para 1935 se inaugura la primera parte. Entonces, Pará, y veníamos del crack del 29. y estamos en crisis económica, ¿eh? Y estábamos en una crisis económica porque el 31 fue el peor año de la crisis económica. 31 y 33 la dictadura eterna. Exactamente. Entonces, No eran buenos momentos. no eran buenos momentos, y la proyección que se hacía de esas cosas era, o sea, uno lo piensa y yo qué sé, yo quedo asombrado. Hoy no nos atrevemos. No lo quiero interrumpir, pero acá a mi derecha tiene Perdón, una pregunta. quiero el pasar un teléfono. dato aparte. Sí. Aparte quiero pasar un dato porque el otro día lo estaba leyendo. Sí. El Palacio Legislativo, que demoró 19 años en construirse, costó 350 millones de dólares de hoy. No. Pasado al número de hoy. Sí. Wow, qué dato. O sea, claro, un dato que yo no lo sabía. Es mucho dinero. es Son como mucha 3 torres plata. Antel. Claro, Mucho. imagínense No, que más, hicimos ¿Y la cuánto ante la arena? la Torre de Antel costó 150 millones, me acuerdo. 150, no, 90. Me parece que fueron 150. Ah. 3. Pero costó 350 Bueno, millones de bueno, dólares. mármol, Ahora, Claro. en aquella época, si bien hubo alguno que lo discutió, el edificio se hizo. Y fue el edificio más moderno de América Latina. Porque incorporó la calefacción y además incorporó el ascensor. Y los tubos neumáticos. Exactamente. Entonces, qué proyección, digo, a largo plazo, ¿no? Sí, sí. Y Hoy hoy, hablamos de la- estamos pensando en edificios que capaz que en 20 o 30 años van a desaparecer Son seguramente. La pregunta. Mire que nos quedan pocos minutos. Pregunta, Su pregunta. pregunta de la calle. La del estribo. ¿Qué opinión formada tenés o qué opinión tenés sobre el languidecer de la estación de AFE? Oh, Y es una Hace mezcla años de que- pena y rabia que no se puede creer. Porque ahora hay el litigio con el privado, creo que está terminando, si es que no terminó. Y después hay una serie de problemas de jurisdicción de diversas áreas del Estado. Sí, hay un problema ahí con eso. O sea, no es solo con el privado que hay un juicio, sino hay un problema de quién es, de quién tiene Que a mi juicio se podría resolver facilísimo, ¿no? Porque No, estamos hablando del Estado mismo. Es Uruguay.
Pero es Uruguay, claro. Es Uruguay, Exacto. y son las chacras del Uruguay. Sí. Tengo una anécdota para contar del Eso tema. es el patrimonio del Uruguay. La estación de AFE es el mejor. La chacra del Uruguay. La estación de AFE es el mejor depósito de hierro que yo he visto en mi vida, ¿no? Más ¿Vos te das lujoso. cuenta que está Porque si hoy agarramos abandonado y se si aguanta? agarramos hoy el puente que hay, o sea, la vos mirás autopista, a la derecha y hay depósito de chatarra. es un depósito de chatarra en la Mi actualidad. sueño, si puedo decir un sueño Sí, y terminar sí. allá arriba, Sí. este programa, sueño en volver a tomarme un tren en esa estación, porque me lo supe tomar muchos Somos trenes dos. ahí. 3. Sueño en que haya un jardín botánico al estilo de Atocha. Ah, sí. Sueño que funcione el Congreso de Intendentes ahí. Que funcionen viviendas, restaurantes, comercios. Vieron que cada tanto dicen hay que hacer un shopping, hay que hacer... Sí, cada tanto No, hay hay algo. que hacer todo eso. Hay lugar para todo. Para hay lugar todo. para todo. Y ojalá ocurra. Y conservando la estructura, ¿no? Y conservando la Para cerrar le voy a contar una anécdota que es real. Un compañero de ANCAP jubilado, él vive a media cuadra, vive en La Paz entre Paraguay y Rondó, y sale a pasear con el perro. Bueno, encontró un pedazo de pie, ¿viste las estatuas que hay ahí en la estación? En la época que no lo habían cercado, Sí. Ah, me que lo habían asustó. vandalizado, y lo tiene en la casa y dijo, el día que eso se restaure voy a ir a entregarlo. Qué crack. Un crack. Leonardo crack. Sosa, un saludo para Menos él. mal, lo está conservando. Sí, lo está Bueno, che, felicitarte, sinceramente, Sí, sinceramente. y por la dosis de optimismo justamente Gracias. en un tema que por lo menos yo veo que hace 40 años que está dando vuelta como una espiral, ¿viste? Mirá. Y no sale. Yo no voy, sale a, por- voy a ser sincero, soy optimista porque hay que tener algún tipo de proyección y esperanza, ¿no? Pero es brava la cosa. Es brava porque hay un tema cultural, te insisto, ¿no? Exacto. No, más allá de la legalidad, el dinero, hay un tema cultural. Y los temas culturales no se decretan nada Y más. no se decretan y para cambiarlos requiere mucho tiempo. Pero la estrategia, si me permitís, no humildemente considero que es correcta. Porque Bien. es sin imponer, logrando convencer, creo que es lo mejor que puedes hacer desde el lugar individual tuyo. Puedo invitar a la gente a que vea la peli si Por no la vio. supuesto, por supuesto. Estamos llegando a la semana 20, un pequeño milagro del cine nacional, sobre todo un documental. La pueden ver en Sala B del Sodre, la Nelly Goitiño, ahí en 18 de julio y Río Branco. Viernes a las 5 de la tarde, domingo a las 5 de la tarde. No se la pierdan porque... Lo culmino a ir el domingo. Voy a ir. Sí, el domingo, excelente programa para hacer, les digo, porque la sala está muy bien, es una sala pequeña, pero está muy bien, suena divina la película, tenemos la banda sonora que crearon Laura Gutman y Santiago Peralta, la verdad es un lujo, los invito a que vayan a verla. Como Bueno, no, nos bueno. quedó para otra oportunidad. Que, Concurriremos. hoy hablaste de utopías y hay una serie de pinturas que vamos a invitar a la audiencia para que entre a alfredoguerra.com. Sí, muy bien. Yo estuve sacando todos estos datos y vi algunas pinturas de la serie Ciudades Reales, Ciudades Invisibles, Laberintos y Metafísica, que queda para la próxima. ¿Estudiaste? Sí, claro, yo siempre preparo, no como otra gente que viene... No, No es señales. no es buen alumno, pero estudia. Bien. Lo mío es la improvisación. Siempre fue. Y Favani no es buen Siempre alumno. lo fue. Ni estudia. Ni estudia. Bueno, vamos cerrando. Ya estudié, no, me cansé. No, y hay tips de la radio que no aprende. Se pisa. No importa, lo queremos igual como es. chico. ¿Hace cuántos kilómetros hace para venir acá? 50, ¿no? Y 100. Sí. 50 y Sí. de vuelta. Sí. Es valorable. Muchas gracias, Marcelo Favani. Profesor Aldo García. Muchas Alfredo gracias. Guerra. Muchas gracias. Un Muchas agradecimiento gracias. por Muchas estar. gracias. Gracias, Javier. Nos vamos despidiendo hasta el programa número 17, que vamos a hablar del INAU y toda la situación de la infancia, que es tema muy complejo, el próximo martes. 18:30 al trazo. Chau, muchas gracias. Chau. Al sur del murallón, las azoteas hacia el sol, nostalgia en los afiches, un cable atado a Europa
y musas cocoliches acechando copa a copa. Petit Madrid, London, París, regalen el malbón que por rincón el Graf Spee navega en internet. Sobre las vías se alquitrán y en el jazmín tu aire húmedo de sal, amor en jeans, zaguán de bruma, tu doble luna, bogando por tu rubí, sueños mojados, perfuma el prado, 19 de abril. Son tus nostalgias mis deseos, qué linda estás Montevideo, desnuda en el balcón, al sur del sur, Montevideo. Acercarte a mí como un retrato fiel. Nos reencontramos el próximo martes con El Trazo, dibujando historias, conectando almas. En sintonía. CX40 Radio Fénix 1330 AM, la radio popular.